Bueno, estamos a segundos de las 9 de la mañana y vamos a establecer contacto con la doctora Zaida Arteta, que es infectóloga y secretaria médica del Comité Directivo del Sindicato Médico del Uruguay. Doctora, bienvenida, gracias por aceptar esta comunicación. Hola, buen día. Gracias a ustedes. Buen día. Bueno, doctora, sin ningún tipo de dudas creo que venimos del fin de semana más trágico que ha tenido la pandemia, con números que si nos los hubieran contado hace algunas semanas atrás, no los hubiéramos imaginado, no solamente en cuanto a los fallecimientos, sino porque por allí también hay alguna situación puntual en la que empezamos a ver que aparecen otras edades, si bien es cierto que con otras complicaciones, pero no me refiero solamente al caso específico de la maestra de Artigas de 24 años o la persona de 38 años del sábado aquí, sino también edades que están en los 50 y pico, en los 60, algo que prácticamente todos los médicos de alguna manera fueron adelantándonos a la población para que fuéramos cambiando algunas actitudes, algunas conductas y comportamientos que evidentemente nos terminaron llevando a esta situación. La pregunta es, con este panorama de hoy, ante la inminencia de las fiestas tradicionales, aún con toda la campaña que se está realizando en cuanto a la forma en que debemos llevar adelante esas reuniones, ¿podremos frenar de alguna manera estos números o estamos en la antesala de algún escalón más a partir de que en 2 semanas o 3 después de las fiestas tradicionales veamos los números de la pandemia? Bueno, yo realmente no podría decirte si podremos o no podremos, porque eso depende de las acciones y depende de todo lo que se haga, tanto desde como nos gusta decir a nosotros, cada uno en su rol, ¿verdad? Porque cada uno tiene un rol individual y eso es cierto, pero cada empresario tiene su rol en establecer lugares de trabajo, por ejemplo, donde no haya necesidad de amontonarse. Bueno, las autoridades, por supuesto, tienen su rol, que obviamente es un rol muy fuerte e importante en establecer normativas que permitan, por ejemplo, en los lugares de trabajo, que las personas puedan mantener el trabajo, mantener las necesidades básicas, pero a la vez poder desarrollar una tarea que no ponga en riesgo la transmisión, no aumente las transmisiones entre las personas. O sea, quiero decir esto para mostrar la diversidad de roles en una sociedad y cada persona tiene su rol, ¿no? Su rol institucional o comercial o individual. Y después está eso que vos decías, que es todo lo vinculado a los festejos de fin de año y todo esto que, bueno, que donde claramente hay una cuestión individual y familiar donde es necesario tomar conciencia y bajar la reunión, bajar el número de personas de la reunión, mantener la burbuja, como hemos escuchado de las recomendaciones, si vamos a cruzar burbujas, hacerlo una sola vez, no reunirnos con muchas personas de muchos ambientes, para intentar que el número de transmisiones sea el menor posible. Para que el número de transmisiones sea 0, deberíamos parar todo y quedarnos todos en nuestra casa. Eso no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿cuántas transmisiones nos vamos a permitir? Y eso es una decisión que es desde las autoridades, por supuesto, pero también colectiva. Cada uno en su nivel de responsabilidad, ¿no? Cada individuo no puede generar ¿verdad? Una respuesta colectiva, pero sí las autoridades. Entonces, en ese equilibrio de vectores, de fuerzas que van para un lado y para el otro, va a estar la resultante de eso que vos preguntás, ¿no? De si seremos capaces de frenar la transmisibilidad. Recuerden que lo que estamos viendo hoy son el número de transmisiones de hace más o menos 15 días o 10 días, ¿no? Lo que está pasando hoy lo vamos a ver dentro de 10 o 15 días. Entonces, la monitorización tiene como ese delay. Lo que nosotros deberíamos medir hoy es la movilidad, el número de reuniones, cómo nos estamos comportando, etcétera.
Lo que usted está diciendo va muy de la mano con ese famoso hilo epidemiológico del cual tanto se habló al comienzo de la emergencia sanitaria y que hoy adquiere otra trascendencia, siendo justamente que crece la transmisibilidad, como usted lo decía. ¿Qué diagnóstico puede hacer de cómo se está siguiendo hoy ese hilo, cómo se está logrando trabajar con los famosos rastreadores que han aumentado su número? Pero uno dice, según el Sindicato Médico del Uruguay, ¿hasta dónde va a soportar el peso de este aumento de los casos para no perder ese hilo tan importante? Bueno, en realidad nosotros no tenemos la información desde la información oficial, desde la oficialidad es la que la que ustedes conocen, la misma de la prensa, ¿no? El Grupo Académico Asesor Honorario es el que ha dado los datos y ha dado los datos de qué es lo que ha sucedido con el número, con los casos que no están pudiendo ser rastreados, etcétera, etcétera, que eso lo conocemos todos porque es bastante público, no vamos a repasarlo. Nosotros lo que recogemos es la visión de las diferentes sociedades científicas, que lo plasmamos en un documento hace poco que está colgado en la página del Sindicato Médico, la visión del Sindicato Médico y a través de los médicos, que es distinta porque no es información oficial de primera mano, ¿no? de recogida de los datos, es la información del trabajo de los médicos, de lo que nos pasa en la cancha, por decirlo de alguna forma, y ahí estamos notando que tanto algunas instituciones como las autoridades están viendo, claro, sobrepasada su capacidad de seguir a cada una de las personas y a cada uno de los contactos, y lo que antes se hacía en las mismas 24 horas que sabíamos el caso, ahora la llamada se produce al otro día o al otro, lo mismo que el testeo, ¿verdad? Que eso es público también. Es más, el Ministerio ha tenido que sacar una norma de que en 48 horas tiene que estar el test, porque había instituciones que demoraban una semana entre que yo llamaba con síntomas o que había sido contacto y me daban el resultado. Esa semana es una semana de incertidumbre en la cual el individuo no sabe si puede juntarse, si no puede juntarse, si tiene que mandar a sus otros contactos a testearse, etc. Entonces, la sensación de que el sistema de salud en su conjunto, en la más amplio espectro, ¿no? Con el seguimiento y todo, está siendo un poco desbordado, o sea que la demanda y la necesidad es un poquito mayor o un poco mayor que la capacidad de ese seguimiento. Es claro, eso es un diagnóstico que es claro porque está pasando en el terreno, nosotros eso lo vemos. Y es necesario reordenar y poner recursos capacitados en eso, ¿verdad? Pagarles un salario a esas personas, porque eso es un trabajo, y es un trabajo crucial en este momento epidemiológico de nuestro país. Y bueno, de eso también depende el control. Nosotros no tuvimos la primera ola porque siempre tuvimos la etapa de contención, siempre rastreamos. Ahora estamos teniendo la primera ola y nos está pasando lo que les pasó a otros países. Lo que ustedes decían, vamos a ver si vamos a poder limitar el número de casos en la primera hora y que ese desborde que estamos viviendo un poco en el seguimiento, un poco en el testeo, no siga y se genere un desborde en las internaciones en CTI, ¿verdad? Entonces, cualquier sistema de cualquier cosa puede tener por momentos desbalances entre las personas que necesitan usarlo y la capacidad que tiene, por más que yo haga una contingencia de aumento. Pasó con el testeo, pasamos de tener 28 test en febrero, 28, a tener miles y miles y miles de test por día. Entonces, en realidad, claramente, eso mismo puede pasar con el sistema de salud. Estas predicciones o estas posibilidades que hemos hablado desde marzo ha llevado a que mucha gente nos han llamado terroristas o que hacemos terror o que queremos generar el miedo, y la verdad que está muy lejos de nuestra intención eso y de generar ningún sentimiento ni cuestión negativa. Simplemente ya estamos viendo el cansancio, el agotamiento, la enfermedad, la muerte entre los colegas. Entonces eso genera también, ¿no? Esto mismo que vemos en la población pasa entre el equipo de salud, y hay una sensación ya de mucho cansancio, porque asistir así como las personas están obviamente tienen un daño que es directo por toda esta pandemia, en todas las otras patologías, imagínense en todas las otras
patologías crónicas que tienen que verse con el médico, que tienen con un vínculo, que está haciendo todo por teléfono, que estamos seguramente pasando por alto una cantidad de otras enfermedades y de estar cerca de las personas en otras enfermedades. Entonces, para el personal de salud también es un problema eso, porque el vínculo es una de las herramientas más importantes y ahora está siendo telefónico, atrás de una máscara, una sobretúnica, guantes, mascarilla, ni siquiera le vemos la cara. Es como realmente muy complicado y yo veo que, bueno, todos analizamos y pusimos en ese documento que es necesario hacer una serie de acciones sobre el sistema de salud, de protección de los trabajadores de la salud, para proteger el sistema, porque ya hoy hay en el sistema una situación de personas certificadas, en cuarentenadas, enfermería, médicos, otros colaboradores del equipo, que no ponen en riesgo la continuidad hoy, pero donde esto aumente pasa lo mismo que con los casos. Va a haber aumento en el personal de salud y eso puede generar también el riesgo en la continuidad, o sea que hay servicios que están trabajando bastante al límite en el sentido de los recursos humanos con los que cuentan y pueden tener este problema. Doctora, tomando en cuenta esto que usted está diciendo y bueno, esta multiplicación que se está dando y que podría seguir dándose, yo recuerdo hace algunos días atrás una noticia que dábamos de un cantante que no había guardado los protocolos sanitarios correspondientes y él solo había generado una importante cantidad de positivos. Entonces me pongo a pensar en los lugares de trabajo y le hago esta pregunta. Hemos hecho particular hincapié en los medios y con cada uno de nuestros entrevistados en el lavado de manos, en el distanciamiento social y en la utilización del tapabocas. Pero hemos dejado de lado algunas recomendaciones que al principio de la pandemia se nos hacían con respecto a esos lugares comunes, objetos comunes que se tocan, que se Según el último manipulan informe de por más de una persona en el trabajo, no sé, desde un teclado de computadora, mouse, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es bien concreta. A veces en los lugares de trabajo se empieza a dar 1, 2, 3, 4 positivos y lo que se piensa son solamente en aquellos contactos directos o en las personas que pudieron tener una exposición de determinada cantidad de tiempo con ese compañero de trabajo. ¿Hay que pensar también en el entorno donde estuvo trabajando esa persona? Sí, hay que pensar en los objetos. Igual esa no es una vía de las que se ha demostrado luego más eficientes. O sea, no es la vía más eficiente. La vía más eficiente de la transmisión es cuando estamos en lugares que están cerrados, sin las ventanas abiertas, que son lugares relativamente pequeños. Por ejemplo, el estudio donde están ustedes no sería el caso porque es un lugar muy amplio, aunque no es al aire libre, pero en lugares normales de trabajo, la mayoría de los lugares son lugares medianamente pequeños, no son esos lugares enormes, donde las personas se sacan la mascarilla y están un tiempo prolongado, cerca, o están comiendo, los comedores, los lugares de esparcimiento dentro del trabajo, también los objetos. Y por eso es importante higienizar los objetos e higienizarse las manos. Pero hay dos factores que yo me quisiera detener en cuanto a la prevención que son muy importantes. Si una persona tiene la noción del contacto, y por algún motivo, como dijo el presidente de la República, debería guardarse. Pero claro, en realidad no se le asegura el pago los días que no va a trabajar, por lo tanto no puede guardarse. Entonces, si va a trabajar y tiene la noción de que quizás haya estado con alguien que quizás haya estado, eso que llamamos contacto de contacto, esa persona tiene que extremar las medidas. No puede comer sin mascarilla en una mesa con otros, no puede tocar las mismas cosas, acordarse todo el tiempo de eso y trabajar de forma de no ser contacto de nadie. Eso se podría hacer. Y también las personas que están sintomáticas, que tienen rinitis, que tienen dolor de garganta, que tienen un poco de cefalea, que han tenido fiebre, no pueden concurrir a ningún espacio común. Esto vale para el trabajo o para una reunión o para lo que sea. Ahí ha sido de público conocimiento que un comunicador fue hisopado a trabajar. Si nos hicieron un hisopado, en realidad, y vamos a trabajar, que cosa que no sería recomendable, tenemos que ir a un lugar, no sé, al aire libre, estar solos, lejos de todo el mundo, una forma
en la cual no seamos contacto de otra persona. Esto también pasa en el ámbito de la salud, aunque ustedes no lo crean. Las personas, a pesar de que a veces tienen síntomas, van a trabajar y cuando les vamos a preguntar por qué, ¿saben lo que nos contestan? Nos contestan que ya es la tercera vez que están en contacto probable y que les hacen un hisopado y que el mes pasado cobraron la mitad del salario. Entonces, por ese motivo, y no pueden sostener la mitad del salario todos los meses porque necesitan pagar las cuentas de la luz, el agua. Entonces, los trabajadores de la salud les debemos mantener el salario a pesar de que tengan que irse para la casa porque fueron contacto COVID, para no estar trabajando en el sistema de salud, porque generarían más transmisibilidad. Entonces, cuando yo hablaba al principio de los roles es de cada uno, por supuesto. El primero es cada uno. Uno tiene que no ser contacto de nadie, ¿no? Uno asegurarse que no es contacto del otro. Y para eso usar la mascarilla siempre, no sacársela, no comer en espacios comunes, que son las cosas que ya sabemos. Pero también está el rol del empleador y del gobierno de no obligar, entre comillas, por supuesto, a la persona a tener que trabajar, porque si se en cuarentena 7 días un mes y 7 días otro mes, al final le sale muy caro, lo termina pagando la auxiliar de enfermería, el médico, el enfermero, eso, ¿verdad? Porque ustedes saben que no se le pagan todos los días por estar en su casa. Entonces, hay cuestiones que son fundamentales y que nosotros como Sindicato Médico del Uruguay las reclamamos en este momento porque también van a hacer colapsar el sistema. Tanto si un trabajador no se quiere cuarentenar para no perder el salario, como si muchos en cuarentena porque hay un brote y nos quedamos en un servicio sin personas. Eso también hemos hecho una propuesta que tiene que ver un poco con el reordenamiento de los recursos humanos para intentar que trabajen. ¿Se acuerdan que hablábamos hace un tiempo de que los trabajadores de la salud, tanto medicina como enfermería sobre todo, sufrimos de la enfermedad del multiempleo, ¿no? El sistema está organizado así. Para tener un salario digno que permita hacer las cosas básicas, ¿no? De alquiler, etcétera, está como pautado, muchas veces con los docentes pasa mucho también, que hay que tener 2 trabajos al menos. Entonces, generar que, aunque sea las mismas horas, no bajar la cantidad, pero que sea en el mismo lugar para la mayoría de las personas que lo puedan hacer, debería ser un hilo conductor de trabajo de todo el sistema para poder minimizar eso, ¿no? Que si uno es positivo no lo lleve para 2 lugares, por lo menos quede en un lugar. Claro, ¿no? es absolutamente lógico, comprensible y bueno, son cosas que ahora empiezan a verse debido a la saturación que comienza a tener el sistema en varias áreas. Doctora, ha sido muy amable, más que clara, un agradecimiento nuevamente muy grande de todo el equipo de Arriba Gente por habernos permitido este contacto en la mañana y muchísimas gracias, que tenga una buena jornada. Gracias a ustedes. Bueno, hemos estado dialogando con la doctora Zaida Arteta, infectóloga, secretaria médica del Comité Directivo del Sindicato Médico del Uruguay.